Una cuestión referente al foro, así queda ya expuesta la posición de Aten. Se ha repartido este material en una de las jornadas del año pasado para que las escuelas pudiesen expresarse. La expresión es pública y clara y responde a una serie de preguntas que se hace desde el Ejecutivo y la Legislatura para que los trabajadores de la educación en su conjunto contesten, y la verdad que los protagonistas de llevar adelante el desarrollo del sistema educativo han sido en claro, porque quiero expresar algunas cuestiones técnicas pero profundamente políticas. Entonces uno se pregunta por qué Neuquén debe tener una ley provincial de educación, cuál es el sentido, cómo funcionó hasta ahora. Entonces, ¿y cómo es que hasta ahora, y es más, en el pasado ha tenido un desarrollo mucho mejor del sistema educativo que ahora, que aparentemente una ley vendría a solucionar lo que no puede solucionar una expresión política y que antes se garantizaba? Entonces, lo que deben saber y lo que no se ha dado respuesta del Poder Legislativo es que Argentina en el 2005, con la Presidenta de la Nación a la cabeza en Mar del Plata, firma el acuerdo donde Argentina garantiza la entrada del proceso de reforma educativa que van a implementar los países de Iberoamérica y que se está implementando fuera de los países de Iberoamérica, bajo el documento Educación para Todos. Y uno de los mentores y que financia es el Banco Mundial. Pero no es una idea, esto se puede buscar a esta altura ya, estamos hablando de 2005, en varios lugares. Entonces, primera premisa, no tiene nada de nacional, no tiene nada de popular, no tiene nada de independencia en el sistema educativo. Pero eso no queda ahí. Esa ley infiere que todas las provincias deben adherir bajo sus normas, es decir, sus propias leyes. Entonces a Neuquén le toca hacer una ley de educación que adhiera, tal cual lo dice la ley de educación, a las normativas vigentes que son la ley de educación nacional, pero no por casualidad nombra también en el proyecto de ley provincial de educación que está en este material, que también llegó a todos lados, nombra que la norma vigente también es la Constitución provincial. Entonces acá hay que parar un poquito. Si funcionó hasta ahora el sistema educativo, y después hay otra pregunta muy interesante en este libro, que es si hace falta una ley de financiamiento en la provincia de Neuquén. La Constitución provincial de Neuquén, señores diputados, atañe absolutamente todo lo que es relativo a la educación, y es una ley provincial de avanzada que no tiene ningún lugar del país. Este articulado de la Constitución provincial de Neuquén prevé absolutamente todo y no necesita absolutamente ninguna ley, necesita su cumplimiento. Acá está el financiamiento, acá está el gobierno educativo, acá está cómo se dicta la educación, cómo será solventada. Pero tiene una avanzada mucho mayor que rompe contra todo el proceso de globalización en el sistema de reformas educativas. Más avanzada, porque el gran objetivo de las reformas educativas es lo que ha dado como resultado el conflicto provincia de Buenos Aires y que ha aprovechado el gobierno para instalar que la educación es un servicio. Entonces uno puede, como la Constitución de Neuquén no habla del servicio educativo, porque un servicio, la lógica de un servicio es que se paga. Y en todos los lugares del mundo avanza la privatización de la educación pública. Y ustedes saben que en la provincia de Neuquén el sistema educativo a nivel inicial ya es superior la matrícula privada que la estatal. Entonces uno dice, bueno, vamos a la ley provincial, ya que la ley nacional de educación habla de servicio educativo en el artículo, específicamente la 26.206 de la ley de educación nacional. Entonces habla de que el sistema educativo nacional es un conjunto organizado de servicios y acciones educativas. Artículo 14 de la ley de educación nacional declara específicamente cuál es el fin político de la educación, coherentemente con el proceso de reformas latinoamericano, iberoamericano y mundial. Entonces uno tiene que ir específicamente a la ley provincial de educación, es decir, al proyecto de ley provincial de educación. Entonces dice, bueno, esto puede estar salvado, porque como la Constitución Nacional no habla de servicio educativo, habla que el Estado es la única garantía y da el financiamiento. Sin embargo, el gran objetivo en el título 4 del capítulo 1 de Educación Inicial en la ley, el proyecto de ley, la LOE, ¿no?, de educación, es expandir los servicios educativos iniciales promoviendo y supervisando el aprendizaje de los niños y de los 45, etcétera, etcétera. Es decir, acá la terminología de una ley no es algo que se pueda pasar por alto. Así combatimos la Ley Federal de Educación. Y lamentablemente los proyectos de reforma educativa contienen la misma consonancia semántica que la Ley Federal de Educación. Gestión, servicio educativo, oferta y demanda, mercado, descentralización.
¿no? Una lógica perversa de descentralización económica y concentración de la manipulación de las currículas. Es decir, entonces bajo la normativa de que ahora hace falta ayornar la educación porque la currícula es algo que nosotros decimos, sí, claro que toda educación debe ir modernizándose. El problema es que lo que primero hay que garantizar no es las reformas curriculares para generar las reformas laborales. Se tiene que garantizar el proceso de financiamiento, como dice la Constitución Provincial. Yo no se la quiero leer porque entiendo que todo el mundo sabe de lo que basa la Constitución Provincial, pero por lo menos, pero si la Constitución Provincial, que muy bien repartido, o sea, está acá en este material que llegó a todos lados, cuando habla de financiamiento de la educación, no habla que el Estado garantiza el financiamiento como la Ley Nacional de Educación, porque garantizar el financiamiento es garantizar de qué forma se va a financiar, y eso abre un abanico empresarial. Es decir, yo salgo a buscar como Estado financiamiento para aquel que quiera colaborar con la educación. Eso es una lógica. Es la de la Ley Nacional de Educación, es la de la LOE. Pero la de la Constitución Provincial dice que la enseñanza pública, su dirección y administración serán costeadas con las rentas propias de la administración escolar. 30% como mínimo de las rentas generales de la provincia y con los demás recursos que establezcan. Por las dudas, la Constitución Provincial, como es muy avanzada, dice que aparte hay un fondo permanente, artículo 115, que además habrá un fondo permanente de escuela depositado a premio o en fondo público a la provincia, lo cual es inamovible para la construcción de edificios escolares, etcétera, etcétera. Pero, como eso tiene un crecimiento vegetativo y también está previsto en la Constitución Provincial, habla de los aportes del Tesoro. Entonces, en el artículo 116 dice que cuando la contribución escolar no sea suficiente para sufragar los gastos de educación, el Tesoro Público llenará el déficit. ¿Alguien necesita una ley de financiamiento? Esto no se lo pueden vender a nadie, y no lo dicen. Hacen un foro para que todo el mundo participe, para que la provincia de Neuquén tenga una ley por sobre la ley, que ya está, es un articulado en la Constitución Provincial de Educación, que actúa como ley. Y aparte, ni hablar de cómo habla el gobierno de la educación, Consejo Provincial de Educación, Ley 242, que está acá, el mismo material. Entonces la posición nuestra no es una posición de la máquina de los no, como nos quieren vender, sin propuestas, de un sindicato que solo tiene el no como respuesta y no tiene una propuesta educativa. Lo que pasa es que la propuesta educativa de los trabajadores de la educación va en contra de los intereses del Poder Ejecutivo y aparentemente de la mayoría del Poder Legislativo. En contra. Porque ya podrían solucionar el problema de demanda laboral que hay. Ya podrían solucionar el problema del presupuesto educativo. El problema es que ustedes habrán leído la Ley de Educación Nacional y su documento génesis, que es el EPT Educación para Todos. El Estado debe ir descentralizando el uso de los fondos, siendo cada vez menor la participación del Estado en la garantía, pero sí como garante de financiamiento, que no es lo mismo, con las familias, confesiones religiosas reconocidas, cooperadoras, etcétera. Perdón que te interrumpa, un minutito, discúlpame. Hay 5 personas más del gremio que me están manifestando que quieren entrar. Me preguntan si los dejamos, ustedes ya sabían, estaban en conocimiento que iban a venir. Sí. Me preguntan. Perfecto, listo. Sí. Sí. Entonces, no me quiero extender, pero el debate que es técnico y que es profundamente político, no existe un debate que no sea profundamente político, algo que ya a nosotros nos asquea por los medios cuando se nos dice que se está politizando el debate, se reduce, se subestima al conjunto de la población de Neuquén cuando no se la deja participar del presupuesto, creer que el discurso educativo tiene que ser un discurso técnico, y cuando la verdad que hablar de educación es una profunda discusión política. No se puede hablar de educación si no se habla de la planificación política hacia la educación. Es esto lo que nosotros venimos a decir, digamos, la legislatura debe ejecutar la Constitución Provincial de Neuquén, no debe atarse a los lineamientos nacionales de una ley que no tiene nada que hacer en la provincia, que viene a destruir los avances que nosotros logramos instalar cuando rechazamos la Ley Federal de Educación, y acá siguen los planes viejos. Se habla a nivel nacional de volver a la vieja secundaria. Cuando hicieron la reforma ahora dicen volvamos de vuelta, acá ya la tenemos, nunca fue una nueva secundaria. La conquista del nivel de 7 años de escuela primaria, la conquista de las escuelas técnicas, de haber mantenido un sistema provincial de educación, cuando el país y el mundo se ayornaba a esa Ley General de Educación en Europa, Ley Federal de Educación en América Latina, que liquidó
el proceso educativo y que ahora este gobierno viene a decir que hay que hacer una nueva ley porque la otra fracasó, cuando acá están los artífices de haber peleado contra esa ley federal de educación y hasta qué punto peleamos, que los mismos gobiernos 12 años después dicen qué bueno que no se aplicó la ley federal de educación, se hubiesen ahorrado la represión entonces, porque eso fue lo que hicieron cuando salió este sindicato a pelear con la comunidad. Entonces tenemos una autoridad, tenemos el conocimiento para decir que lo que se está haciendo acá es empezar la liquidación de un sistema educativo provincial que puede avanzar y mostrar en el país cuál es su desarrollo, solo aplicando lo que ya está. Por eso nosotros decimos no al foro, no hace falta. Defendamos, vamos a seguir con esta campaña provincial de rechazo al foro y de rechazo a la ley, porque creemos que eso le abre a la provincia la liquidación de su sistema público de enseñanza, sus conquistas, y liquida la Constitución provincial, que lamentablemente esta legislatura se debe regir por eso.